Empezar a grabar acá la clase y lo que voy a explicar. ¿Alguna pregunta entonces? Recuerden que para hablar igual activan el micrófono o pueden escribirlo por la parte que tiene ahí del chat. Voy a escribir yo por aquello para que lo tengan ahí también presente. Profesor, una pregunta. Adelante. Lo de la última tabla esa que hicimos, Ajá. esa es la que se va a seguir, la que vamos a usar para lo de hoy. Ok, vamos a ver. La tabla me está hablando de lo que la tabla que tira los resultados de las variables. ¿Correcto? Ok, eso, bueno, igual ocupa que lo explique o es nada más Es que que, digamos, en el video usted le dio un resultado, pero a mí me dio, no me acuerdo si fue que usted le dio como 25, Ok, a usted le me va a dar, parece. sí, a usted le va a dar un resultado. A mí me da un resultado porque eso es dependiendo de los datos que yo tenga, ¿verdad? A usted le Ajá, va a dar un resultado dependiendo de los datos que usted tenga. Pero los datos, digamos que van a andar muy similares por el hecho de que yo les dije que eh, tiraran datos aleatorios, pero entre 22 y 28. ujú. Por lo que pues va a dar un promedio, no le va a dar el mismo, pero sí va a dar un dato muy parecido. Ah, ok, esa es la duda que tenía, Ujú. porque sí, a mí me dio 24, entonces Ah, tenía ese. ok, sí, no hay problema. Eso es porque los datos suyos este, están entre 22 y 28, pero con un promedio de 24. El, Ah, ok. el promedio, recordemos que es una tendencia central, pero no exactamente en el puro centro de la mitad del medio, como dice el chavo. Ah, ok, ok. Pero en ese caso sí estaríamos hablando de otra variable, que es la que parte a la mitad, que sería la mediana. Pero el promedio sí es una tendencia central, pero no necesariamente va a ser siempre la misma. Ah, ok. Ok, ok. ¿Alguna otra persona a quien se acaba de conectar? Don Josué. Ok, voy a compartir la pantalla. Entonces para ver si me... Ok, vamos a ver. Se supone que en este momento tienen que ver la hoja de Excel en sus pantallas. Me confirman si la ven. Sí, se ve. Sí, ok. Ok. Vamos a ver. Voy a volver a hacer eso mismo Voy a volver a hacer eso mismo para que lo puedan para que lo puedan repasar. repasar. Permiso, profesor. Sí, adelante. Esta clase va a quedar grabada. Ya lo estoy grabando, sí. Ya lo estoy grabando, ¿sí? Ok, perfecto. Es que ahorita no puedo usar la compu y estoy con el celular, entonces, Ok, ok. listo. Ok, lo que habíamos hecho era generar datos aleatorios, ¿verdad? Que estuvieran entre 22 y 28, que es lo que estoy haciendo acá. Y habíamos hecho, si mal no recuerdo, eran 25 datos, ¿verdad? Me confirman. Ok, entonces ahí tengo como aleatorios 25 No, profesor, datos. eran 100. Me confirman, si eran 100 eran 50 ok, Eran 100. eran 100, ok, igual dejémoslo acá en 25, es simple sencillamente como para repasar. Si son 100 pues obviamente van a tener que extender hasta la fila 101, recordando que la primera fila la tomamos como rótulo, etiqueta o título. Ok, recuerden que si yo hago acá, en algún momento los datos van a empezar a cambiar si yo oprimo alguna tecla. Entonces lo ideal es mejor copiarlos, copiar los datos que me genera para después pegarlos.
y que de esa manera me queden los datos fijos. ¿Okay? Ya quitando ese problema, ya los datos no me van a estar cambiando, porque si me cambian, igualmente me va a seguir cambiando las variables como promedio y mediana y etcétera. Okay. Indiferentemente, bueno, aquí estoy usando 25 datos, pero pues en el caso de ustedes, sí, pues mejor que usen 100. ¿Por qué 100 datos? Bueno, mientras más muestra yo tenga, los resultados son más confiables. Algo así como que igual muestreando el 100%, pues tengo una confiabilidad del 100%. Tampoco es que si muestreo la mitad tengo la confiabilidad del 50%, no. Cuando hablamos de muestras, recuerden que también generamos una confiabilidad con cálculos y fórmulas como las que habíamos hecho en la primera clase. Igualmente, acá les hago un par de comentarios, por lo menos con Excel. Cuando ustedes seleccionan una serie de datos, como yo lo estoy haciendo acá, únicamente los datos numéricos, ustedes pueden ver que al final, perdón, en la parte de abajo del libro de Excel da unos resultados. O sea, esos se llaman resultados previos que ustedes pueden ver en Excel sin necesidad de realizar un cálculo, una fórmula o algo por el estilo. Y esa serie de datos que yo escogí me dice que tienen un promedio de 24,4, tienen un recuento, que el recuento viene siendo el número de datos o n, que es de 25, y una sumatoria, o sea que si sumo todos esos 25 datos me va a dar una sumatoria de 610. Ok, eso es como una cuestión que uno puede tomar en cuenta para ver si los datos que uno está escogiendo tienen la cantidad correcta, el promedio correcto y demás. Pero ya si yo quiero dejar esas cantidades o esas variables fijas, pues puedo acudir a lo que había explicado en la clase anterior con el video, de ir primero a la cejilla de datos y luego en la cejilla de datos escoger la opción de análisis de datos, donde se me va a abrir un cuadro de diálogo y me va a preguntar qué es lo que quiero hacer. Bueno, lo que quiero hacer en primera instancia, o lo que me interesa, es realizar un análisis de estadística descriptiva. Estadística descriptiva es todas esas variables que me va a brindar el análisis, y pues va luego a tirar esta ventana donde yo voy a tener que rellenar lo que está acá para poder obtener los resultados correspondientes. En el rango de entrada pues es la serie de datos. Esa serie de datos la pueden escoger con y sin el título, con cualquiera de las dos. Eso sí, si la escogen con el título, le tienen que indicar que entonces la primera fila corresponde a eso, a un título o a un rótulo. Si no escogieron el título, pues entonces esta parte no la marcan. También tienen que especificarle si eso está en columna o está en fila. En este caso está en columna, y yo normalmente siempre voy a trabajar en columnas, para que en este caso es de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a utilizar otra herramienta que es para estadística, esa herramienta únicamente se pueden acomodar los datos en columnas. ¿Okay? Entonces, cantidad de datos si está en columnas, y si tiene título la primera fila. Las opciones de salida es escogemos la primera, que es el rango salida, o sea, donde quiero que se vea esta tabla de estadística descriptiva, y le damos check acá donde dice resumen de estadística. Entonces voy a hacer todo eso, escojo los datos,
como escogí la primera fila que es un rótulo, le digo acá, está en columna, le digo que quiero que se vea acá en la celda B1 y resumen estadístico. Entonces va a quedar de esta manera. Igual yo le dije que en la celda B1, podría ser en alguna otra, eso ya pues va a depender de donde a ustedes les convenga, les sirva o quieran que se vea esa información. Que algo hice mal acá, vamos a ver. Doy aquí que se largue un poquito para poder ver bien los nombres de las variables. Obviamente no son todas las variables que vayamos a utilizar, pero digamos que en su gran mayoría sí nos interesa. Y acá pues tenemos promedio, mediana, moda, desviación estándar, que lo vamos a ver más adelante en metrología, la varianza de la muestra, que está muy relacionada con la desviación estándar, luego van a ver por qué, y estos últimos que son rango, que es el resultado de restarle al máximo o el mínimo, la sumatoria. Bueno, ustedes vieron que cuando les enseñé acá, la parte de abajo decía que esa sumatoria iba a ser 610, y la cuenta, recuento o número de datos, que pues son 25. Todo esto nos sirve para confirmar los datos que tenemos, cuántos tenemos, y si pues los resultados andan en los parámetros que nos interesan. Ok, hasta acá esa parte digamos que es un repaso. Lo que vamos a ver en este momento o a partir de este momento ya es algo completamente nuevo, pero igualmente aplicable a lo que tenemos que ver. Parte de eso ya lo había colgado en la semana anterior, la semana 3, pero ahorita lo vamos a ver de manera digamos que fluida y sencilla. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ok. Esto que voy a hacer es con la finalidad de explicar, ¿verdad? Entonces voy a hacer esto acá y vamos a hacer esto. Estoy generando 100 datos aleatorios, pero como se pudieron fijar, estos datos aleatorios están entre 15 y 45. Ok, o sea, estamos hablando de un rango de 30. Okay. Entonces esto es con la finalidad de explicar un poco la agrupación de los datos cuando utilizamos un histograma. Voy a centrar esto para que se vea un poquito mejor. Okay. La idea es agrupar estos datos para yo poder ver un histograma, para poder ver un gráfico, ¿verdad? Que el histograma básicamente es un gráfico de barras, ¿verdad? Donde me dice qué cantidad de datos hay en un lado y en otro. Pero para eso yo tengo que o agruparlos o no agruparlos. O sea, los puedo tener agrupados o los puedo tener no agrupados. ¿Okay? Voy a ocultar esto acá. Me voy a devolver al ejemplo primero, ¿no? Para explicar la parte de no agrupados, para no hacerles mucho enredo y que podamos utilizar ambas herramientas. ¿Por qué en esta lo hice con un rango más alto? Para poder agruparlos. O sea, cuando tengo un rango muy elevado, la idea es poder agrupar los datos, y ahí es donde utilizamos los intervalos. Para ello, pongan atención acá, vamos a utilizar primero en la cejilla que dice insertar, vamos a utilizar la herramienta que se llama tabla dinámica. O sea, vamos a utilizar una tabla dinámica.
Yo lo que hice fue que los datos acá los oculté, los de análisis de datos están ahí, simplemente los corrí para poder tener cerca acá la tabla dinámica de la fila de datos. Entonces vamos a insertar una tabla dinámica. Acá en la tabla dinámica se van a tener que memorizar esto. Por eso es que desde que expliqué el análisis de datos les dije que utilizaran con rótulo, o sea, la primera fila que sea un rótulo, además que es más conveniente y todo lo demás, porque acá en tabla dinámica sí o sí la primera fila tiene que ser un rótulo. Que si la primera fila no es un rótulo, ok, entonces va a tomar como que la primera fila siempre va a ser un rótulo. ¿Qué quiero decir? Para que entiendan, si ustedes tienen 25 datos y esos 25 datos no tienen un rótulo y ustedes los seleccionan, va a tomar como que el primer dato es el rótulo. Entonces, por ejemplo, si ustedes seleccionan acá los datos que yo tengo, les va a decir que entonces los datos se llaman 23 y va a tomar a partir del segundo, en este caso del 24, los datos siguientes, y no va a considerar el primero, porque va a considerar el primero como si fuera el rótulo. Entonces acá es mejor siempre seleccionar, utilizar un título en la columna de datos que vayamos a trabajar. En esta cuadro de diálogo de la tabla dinámica, pues acá igual tenemos un rango, una tabla, o sea, lo que tenemos que ingresar acá. Acá si se pueden ver, para que entiendan la lectura de Excel, dice que los datos están en la hoja 1 de la celda A1 a la celda B26. Pues no, eso no es así. Los datos son de la A1 a la A26. Y ahora sí, si los datos no están como yo los ocupo, simplemente doy clic acá en la parte del cuadrito azul y selecciono lo que necesito que quede acá. Y ahora sí, dice que de la hoja 1 están de la celda A1 a la celda A26, o sea, 25 datos más el título. Y lo siguiente es indicarle dónde quiero que se vea la tabla dinámica. Yo quiero que se vea acá a la parcita de los datos, por eso fue que oculté la otra tabla. Y digo que se vea en la hoja de cálculo existente, o sea, acá aquí mismo donde estoy, y en la celda, pues en este caso la celda de 11. Eso ya va a depender de ustedes. Cuando le doy a aceptar, lo que se hizo fue ingresar la tabla dinámica. O sea, ahí está la tabla dinámica, pero la tabla dinámica como tal no hace nada hasta que yo no le indique qué es lo que quiero que me resuelva. Para ello, si yo le doy clic dentro de la tabla dinámica, se me va a habilitar al costado derecho este cuadro de trabajo, que es acá donde yo le indico lo que necesito que acomode, que resuelva, que filtre, etcétera. Como verán, como los datos que yo ingresé tenían un rótulo, una etiqueta, un título que se llama datos, pues aquí me va a decir que yo puedo trabajar eso. Si yo hubiera seleccionado más opciones, aquí me hubiera tirado todas las opciones que yo podría trabajar. Entonces aquí me dice que yo tengo esta serie de números con este rótulo, y a partir de acá es donde yo puedo trabajar para la tabla dinámica. ¿Okay? O sea, yo tengo acá, lo voy a arrastrar a alguna de las opciones. En primera instancia vamos a hacerlo acá, vamos a arrastrar estos datos acá a la opción de filas, le damos clic y lo arrastramos a la parte de filas.
¿Qué es lo que me acaba de hacer con eso? Vean lo que me acaba de hacer. Me acaba de acomodar los datos en filas de arriba para abajo. La primera fila 22, la primera fila 23, la primera fila 24, 25, 26, 27 y 28. Como verán, ese es el rango que tenemos. O sea, yo le había indicado a Excel que me hiciera datos aleatorios entre 22 y 28, y esos son los datos que aparecen ahí. No importa la cantidad de veces que aparezca un dato, ahí va a aparecer. Si por ejemplo no estuviera el 24, pues el 24 no aparecía, pero si aparece ahí es porque está por lo menos una vez. ¿Ok? Esto que estamos haciendo acá son datos no agrupados. No agrupados, ¿por qué? Porque no los estoy agrupando. Cada dato es una clase por sí sola. Ahora, si yo quiero saber cuántos datos hay de cada uno de ellos, como ya los tengo en filas, ahora le voy a decir que esos mismos datos que ya están en filas me los calcule como valores. Ok, esto que está acá, no se asusten, esto que está acá es lo que llaman frecuencia acumulada, pero yo quiero saber cuántas veces aparece el 22, cuántas veces aparece el 23. Parece que no me está consiguiendo. Eso es porque necesitamos posicionarnos sobre cualquiera de los datos que están acá, en esta parte. Bien, los tiene como datos como sumatoria, como frecuencia acumulada. Entonces tengo que darle clic derecho, nos posicionamos sobre cualquiera de los valores acá a la derecha, clic derecho en la parte donde dice resumir valores. ¿Okay? Le voy a decir que en vez de suma lo haga por recuento. ¿Okay? Y ahora sí, yo va a contar cuántas veces está el 22, cuántas veces está el 23, y así con cada uno de ellos. Y al final esa sumatoria me tiene que dar 25. ¿Por qué? Porque 25 es la cantidad de datos que yo tengo. ¿Ok? Esto es para datos no agrupados, o sea, no los estoy agrupando. Ahora vamos a utilizar esa misma tabla dinámica, pero para datos agrupados. O sea, lo que estoy explicando acá es lo que está en el material. ¿Ok? Pero utilizando una herramienta mucho más sencilla, en vez de hacer una tabla, contar, repartir, que básicamente la distribución de frecuencias es repartir. Entonces vamos a ingresar otra vez una tabla dinámica, vamos a seleccionar la columna de datos 2, en este caso voy a decirle que aquí, y ahí está la tabla dinámica. Okay. Igualmente, como en la opción anterior, se me habilita, pero esta vez se me habilita que tengo una serie de datos que se llama datos 2. De igual manera, me la traigo para las filas. Vea lo que pasa. Esta vez me hizo, disculpen, esta vez me hizo una fila, pero como está del 15 al 45, pues me está haciendo las filas, 30 filas en total, que van del 15 al 45. ¿Ok? Acá es donde primero tenemos que hacer algo antes de hacer la sumatoria, antes de hacer de datos a valores, es agruparlos. Entonces aquí es donde sí vamos a agrupar los datos y acá le voy a decir que los agrupe. ¿Cómo? Nos posicionamos sobre cualquier número, le damos clic derecho y vamos a encontrar la opción que dice agrupar. O sea, vamos a hacer un agrupamiento de datos con un intervalo. ¿Cuál intervalo? Pues el intervalo que habíamos calculado con anterioridad. ¿Ok? En este caso yo voy a inventar el intervalo, porque eso va también a depender de
como yo quiera ver agrupados los datos. Si yo los quiero ver agrupados de 5 en 5, de 4 en 4, de 3 en 3, aquí los puedo agrupar como yo quiera. Tenemos un rango de 30, así que bueno, en primera instancia digamos que quiero agruparlos. De 5 en 5. Se me abre esta ventana donde me indica que yo puedo comenzar de 15 y terminar en 45, porque de hecho ese es el mínimo y ese es el máximo, pero yo puedo cambiar esos datos. Yo puedo decirle que en vez de empezar de 15 empiece de 14, y aunque el 14 no exista, él va a empezar de 14 a contar lo que haya desde 14, aunque no haya nada, igual lo va a contar. Igual en 45, si yo quiero que en vez de que termine en 45, que termine en 50, igualmente lo va a contar hasta 50. O que quiero que termine antes, por ejemplo en 42, entonces va a dejar por fuera los datos que están en 43, 44 y 45. Eso es porque a veces hay cosillas que uno necesita, digamos que cerrar. ¿Okay? Acá es lo importante, donde dice por, este dato donde dice por es el intervalo. O sea, recuerden que el intervalo es el ancho de cada clase. Entonces ese ancho va a ser igual para todos, y como yo quiero que sea igual para todos, acá le voy a decir por ejemplo que sea de 5. Entonces me va a agrupar los datos que están entre 15 y 45 de 5 en 5. Okay. Y acá eso fue lo que hizo. Me agrupó los datos desde el 15 hasta el 45 de 5 en 5, el mismo ancho para todos. Se fijan, de 15 a 20, de 20 a 30, de 30 a 35. Bueno, aunque acá no lo termina, es porque el siguiente es el que cierra la clase. Ok, ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho, por ejemplo, que en vez de 5 en 5 lo haga de 3 en 3? Okay, me lo agrupa, pero ya ahora necesito que me lo haga de 3 en 3. Le indico, y ahora me cambia el ancho, el intervalo, y lo va a contar de 3 en 3. Y como es de 3 en 3, entonces las clases van a ser más que si fuera de 5 en 5. ¿Okay? Esto es agrupar los datos. Aquí lo que estoy haciendo es agrupándolos. ¿Okay? Ahora sí, si yo quisiera contar los datos, o sea, él ahora puedo arrastrar los datos acá en la tabla de trabajo de datos a valores, y ahora sí me va a contar cuántos datos tengo, pero ahora me los va a contar agrupados porque yo agrupé. Entonces me va a decir que entre 15 y 17 tengo 10 datos, entre 18 y 20 tengo 14, entre 21 y 23 tengo 12. Los va a contar, pero ahora los va a contar por agrupamiento. Si yo acá el agrupamiento lo cambio nuevamente, por ejemplo, y lo vuelvo otra vez a 5, pues no hay ningún problema, me lo agrupa y me realiza nuevamente el conteo dependiendo del agrupamiento que haya cambiado yo en este caso. Ok, esto ¿por qué? Porque esta es la última parte que ya ustedes tienen que hacer para el documento, ¿verdad?, que han venido trabajando. En este caso ustedes deciden si lo quieren hacer agrupado o no agrupado, ¿no? Eso va a depender de la perspicacia que ustedes vean dentro de sus propios documentos, ¿verdad? Ahí sí no les voy a decir cuál es mejor o cuál es, eso va a quedar a discreción de ustedes. Qué raro, ¿ah? Se fue el internet. ¿En serio? Ya volvió.